Mientras yo voy. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al grupo de estudio de rugby sobre rugby en América. Esta iniciativa abierta y gratuita que convoca no solamente a entrenadores y a profesores, sino también a entrenadores de distintos países de América y también los amigos de España, quienes están permanentemente comunicándose con nosotros por las redes. Eh, bueno, está Darío Saluzzi también en la presentación y hay otros integrantes que se están sumando. Nosotros nos comunicamos básicamente por una sola red social, que es Instagram, y tanto esta presentación que vamos a ver hoy como en general lo que vamos produciendo todas las semanas, se genera un blog. Ese blog estamos muy contentos porque recién estamos empezando nuestro cuarto año y en este cuarto año todas estas presentaciones en YouTube, hoy las estaba viendo, son más de 60 que hemos hecho en 4 años. Eso está dando, cada 15 días se está haciendo un conversatorio de este estilo y convocando distintos especialistas y en este caso amigos también. Y contarles a los que ven el video que ya hemos hecho 3 simposios virtuales desde la pandemia, con la idea de este año de hacer uno presencial, e incluso 2 cursos por primera vez en toda Sudamérica para entrenadoras, solamente entrenadoras de rugby. El mes pasado, bueno, me tocó a mí hacer una breve presentación sobre el rugby formativo. Luego voy a hacer la presentación de Helio, quien va a estar con nosotros, que es nuestro conversatorio de marzo. Y luego tenemos Mixed Ability Rugby, también con otro amigo que es Daniel Fernández. En mayo seguramente esté Santi Gómez Cora con sus medallas de oro y su circuito mundial. Está también otra amiga española, en este caso Mar Álvarez, quien estaría en junio con nosotros. En julio tendríamos un doble evento. Por un lado, nuestro cuarto simposio. En este caso estamos pensando hacerlo presencial. Las opciones son Misiones en el norte de Argentina o en Buenos Aires. Y por supuesto un nuevo curso para entrenadoras de rugby. Tenemos en agosto un congreso en la Universidad de La Plata, que genera más de 4.000 personas, así que este año también los invitamos a participar. Estaremos en septiembre en el Mundial de Rugby, este es un año de Mundial, así que estaremos en España y en Francia y quizás desde allá podamos transmitir. Y bueno, en octubre estará Darío Saluzzi con sus avances, esperemos finales de su tesis de maestría, y a mí me tocará cerrar allá por noviembre, un largo año que tenemos todo planificado, pero en el caso del día de hoy nos va a acompañar un amigo, la verdad, un preparador físico de excelencia, que he tenido la suerte de conocer en Nueva Zelanda. Hemos estado estudiando juntos allí y actualmente es preparador físico de la selección sub-20 de la Federación Española de Rugby y del Club de Rugby Cisneros, con su, este, con su presentación sobre el uso de datos en evaluación y sobre todo el control de los entrenamientos. Si bien Helio es una excelente persona, por supuesto es profe de educación física, no lo va a hacer muy extenso, va a ser una presentación bastante breve con muchísimos datos. Les pedimos un poco de paciencia porque la verdad trabajar con datos es muy complejo, pero él tiene la claridad justamente para a partir de ahí tomar y empezar a entrenar, y luego lo liberaremos para poder empezar a hacer preguntas. Así que si durante la presentación de Helio desean escribir en el chat, para no interrumpirlo, vamos a estar junto con Darío retomando esas preguntas, y luego sobre el final, excepto que sea una pregunta muy determinante, estará Helio haciendo el desarrollo de su trabajo. Helio está en Madrid, nosotros estamos actualmente en distintos lugares de Argentina, hay amigos de Chile que se están presentando. Siempre les decimos que los amigos de Colombia, los amigos de Chile, los amigos de Uruguay que también están presentes, luego escriban en los chats para que ustedes se sigan conociendo. Así que le mando un abrazo grande a Helio. Helio, te comparto Un pantalla abrazo. y Vale, adelante. vale, muchas gracias. Bueno, pues hola a todos. Voy a empezar compartiendo pantalla y arrancamos ya con la presentación. Eh, Vamos aquí. Bueno, vamos a... Bueno, Ahí estamos. ahí estamos.
Bueno, mi idea de mi presentación, como veis ahí, es cómo utilizar los datos que nos dan la competición, los datos de los GPS sobre todo, aunque también alguna herramienta más vamos a usar, para evaluar si la intensidad y el volumen de los entrenamientos está siendo la adecuada o la programada, y también para evaluar si las tareas que diseñamos están o no a la intensidad que queremos. Habrá algunas tareas que queramos que tengan una intensidad y otras que tengan otra, ¿vale? Y vamos a usar siempre como referencia datos del partido, datos de la competición, ¿no? Que al final es lo que nos interesa. A través de una serie de formas de evaluar las demandas del juego, esa es la idea, ¿de acuerdo? Sacar herramientas para evaluar el volumen y la intensidad de los entrenamientos, ¿vale? A ver, un momentín que voy a mover la barrita que no veo. Ahí está, vale. Bueno, con esta diapositiva quería explicaros en esta típica hoja de planificación, de esquema de las fases del proceso de planificación, que dentro del análisis de deporte analizamos las demandas del juego. Esto me imagino que en muchos cursos os habrán hablado de ello, las demandas del rugby, qué tipo de deporte es un deporte de contacto, es un deporte de equipo y un montón de cosas. De eso no os voy a hablar, me imagino que ya lo tendréis mucho más presente. Yo me voy a centrar más, pues eso, en lo que os he hablado, en cómo a través de esas demandas que nos dan los GPS, vamos a elaborar un perfil del jugador sacando datos del volumen de la carga externa, del volumen de los partidos que tienen los jugadores, pero también eso nos va a valer para evaluar una serie de cosas. También vamos a sacar el volumen del ball in play, que es el BIP, el ball in play, el tiempo de balón en juego, y también vamos a sacar la intensidad media y máxima del balón en juego, ¿vale? O sea, vamos a hacer como una especie de estudio de la competición desde lo global, que sería, digamos, el partido en general, sin cortar nada, ir poco a poco afinando, quitándole quitando el descanso y examinando solo las secuencias de juego, y de la secuencia de juego iremos concretando más a intentar ver las secuencias más demandantes o los momentos más intensos, ¿de acuerdo? Y con eso la idea es elaborar una herramienta. Vale, pues esto es lo que os quería decir. Tendremos una serie de herramientas que nos van a valer o vamos a utilizar para controlar el volumen, o que nos van a dar datos de volumen, y otras herramientas que nos van a dar datos de intensidad, ¿vale? Y además vamos a utilizar un tercer parámetro, que es el ratio de trabajo-descanso, ¿vale? Eso me imagino que creo, he estado viendo algunas de las charlas buenísimas que hay en los conversatorios. Creo que algún compañero ya ha hablado de los ratios. Simplemente es aportar mi punto de vista en el tema de los ratios, ¿vale? El ratio de trabajo-descanso se entiende por el tiempo que hay, secuencia de juego, secuencia de descanso, ¿no? Hay una fase de juego hasta que el balón se sale, o hay un ensayo, o hay un golpe de castigo, o se va el balón por la banda, o hay una infracción. Eso es una secuencia de trabajo. Cuando se para el partido es la secuencia de descanso, ¿no? Entonces eso nos da un ratio de trabajo-descanso. En el partido en general, como norma general, no tenemos un ratio de trabajo-descanso muy alto, pero como os hablaré más tarde, nos tendremos que centrar en ciertos detalles para usarlo con la forma en la que la herramienta que yo tengo que nosotros tenemos para entrenar, cómo podemos usarlo, ¿vale? Dentro del volumen, usaremos el volumen máximo de partido para controlar el volumen del entrenamiento, y el volumen medio y máximo del balón en juego también nos valdrá para evaluar ciertas tareas de entrenamiento. Por ejemplo, si utilizamos mucho el 15 contra 15 como herramienta de entrenamiento, podemos comparar el tiempo que hemos empleado, si es un día de alta intensidad o es un día de velocidad, depende del objetivo que busquemos, podemos comparar si estamos consiguiendo o no la intensidad de partido, por ejemplo. Eso os iré hablando más adelante. En cuanto a intensidad, pues también podremos sacar datos de la intensidad media del balón en juego para sacar como referencias para comparar nuestras tareas, y también podremos sacar la intensidad media, pero de las secuencias más intensas, ¿no? Que esas serán un poquito más intensas. Y eso también nos dará otras referencias
para comparar las tareas, ¿vale? Al final es usar, como vuelvo a repetir, la competición como referencia para comparar el entrenamiento, ya sea el volumen de la sesión o la intensidad de las tareas, ¿de acuerdo? Hasta ahí bien, ¿no? No digo nada. Sí, sí, perfecto, clarísimo. Vale, muy bien. Vale, pues vamos avanzando. Vale, demandas del juego. ¿Por qué queremos saber las demandas del juego? ¿Por qué? Porque obviamente queremos entender las exigencias físicas de nuestro deporte, pero también necesitamos conocer las demandas de nuestro modelo de juego. Hay modelos de juego que tienen unas demandas y otros modelos de juego que tienen otras. Entonces, si analizamos nuestros partidos, nuestra liga también, nos va a dar más información sobre cómo deberían de ser, cómo es la intensidad de nuestros partidos, ¿no? Obviamente. Si es un equipo que patea, que juega mucho al pie y a presionar, tendrá un perfil físico de una manera, tendrá mucha más carrera, alta intensidad, que un equipo que a lo mejor juega a generar muchas fases y mucho volumen de juego con pases y rack, fase y rack. Ahí habrá muchísimo más contacto, habrá mucho más combate y eso te dará otra, por simplemente hacer dos comparaciones diferentes, ¿no? Entonces, también conocer las demandas de nuestro modelo de juego nos va a ayudar a elaborar este tipo de estrategias para controlar o herramientas para controlar el volumen y la carga del entrenamiento. ¿Vale? Entonces, con esto lo que vamos a hacer es crear un sistema de entrenamiento basado en el juego. Esto todo lo hago, ¿por qué? Pues porque en los entrenamientos nos basamos mucho en el juego, en los juegos reducidos, pero sobre todo en el juego del 15 contra 15. En 15 contra 15 lo usamos mucho y como lo usamos mucho, necesitamos comparar si estamos entrenando o no a la intensidad adecuada. ¿Vale? Vale, como os explicaba, esto es una diapositiva de Adam Seaham, de Munster. Él desgrana el estudio de las demandas del juego de esta manera. Estudiamos el partido, volumen máximo, volumen o volumen medio de los partidos. ¿Para qué? Pues para saber cuál es la demanda general de un jugador o de un equipo, pero luego tenemos que ir más afinando la búsqueda para saber para entender más la intensidad, ¿vale? Él habla de analizar el tiempo o los cuartos, el tiempo neto. Yo me centro más en el tiempo neto. Me gusta saber, quiero saber cuál es el tiempo neto. ¿Por qué? Pues porque yo cuando comparo el entrenamiento, yo comparo el tiempo neto. ¿De acuerdo? Por eso yo necesito saber el tiempo neto de juego y cuál es la intensidad. ¿Vale? Y luego también necesitamos saber la intensidad de las secuencias en general, de la media, pero también necesitamos saber las secuencias más importantes porque eso nos da parámetros de intensidad. Ries, que dice ahí, creo que en alguna charla ya lo habéis hablado, es Repeated High Intensity Efforts. Él usa también mucho esta herramienta, pero yo en este caso no voy a hablar porque además ya creo que en otras charlas lo han hablado. Vale, por ejemplo, en este caso vemos las demandas por posición de mi club. Esto son datos de hace un par de años quizás, pero son datos medios, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues como tengo los datos medios de volumen de partido, de un primera línea, de un segunda línea, de un tercera, de los diferentes... Bueno, aquí en España los llamamos así. Sé que vosotros no los llamáis exactamente igual. Pues diríais, bueno, pues vamos a usar estas intensidades medias para comparar el volumen de un jugador en función de la posición con el entrenamiento. Pero en mi caso, yo prefiero compararlo individualmente en vez de compararlo con la demanda genérica de un primera línea. Puede haber un primera línea que corra mucho o puede haber un primera línea que corra menos, ¿no? Entonces, prefiero, en mi caso, en vez de hacer el análisis o esa evaluación de la carga con respecto a datos generales, aunque sean del club, por posición, prefiero que sea individual, es decir, por jugador. Al final vas generando registros de los datos de los jugadores, de los datos que tú quieres comparar y puedes tener los máximos que tenga. Entonces, a mí me gusta que los jugadores estén preparados para el peor momento posible, el peor escenario. El peor escenario obviamente va a ser siempre la máxima demanda de una competición. Entonces, por eso tengo otra tabla, en este caso veis una tabla por nombres, ¿no? De jugadores en el que están registrados los máximos de diferentes parámetros en cada uno, los máximos que han tenido en un partido. Entonces, en este caso, en las demandas máximas individuales, esto es lo que uso para comparar con el entrenamiento. Luego os pondré un ejemplo de cómo lo hago, ¿de acuerdo? Entonces, primera herramienta que usamos de las demandas del juego,
el volumen máximo que un jugador puede tener en un partido, lo usamos para compararlo con el entrenamiento, con el volumen del entrenamiento. ¿Vale? Entonces ahí tenemos el primer check, primera herramienta. Entonces, en vez de hacerlo por posición, lo hacemos individual. ¿De acuerdo? Vale, avanzamos otra vez en las demandas del juego. Ahora vamos ya al tiempo neto de juego. Sabemos que hay, depende de la liga, depende del nivel, pero normalmente en nuestra liga tenemos entre 30 y 35 minutos de bowling play en un partido. Puede haber algún partido que sea más. ¿Vale? Estos son los datos genéricos. ¿Qué parámetros de GPS usamos para evaluar el volumen? Pues tenemos para evaluar el volumen, no sé, para los que no estén a lo mejor más tan familiarizados con los GPS, la distancia total, que es la total distance. También evaluamos la distancia total a más de 7 km por hora. Es un parámetro que a veces se usa como referencia para saber a partir de cuánto volumen han hecho corriendo a un mínimo de velocidad, porque se supone que a menos de 7 km por hora, en teoría, ahí están caminando. Entonces, por eso es uno de los parámetros que se usa para medir el trabajo. La distancia más de 15 km por hora, que es uno de los parámetros que se usa para medir la carrera de alta velocidad. La distancia explosiva, que es un parámetro que mide también como la carrera, tanto acelerando, desacelerando, como carrera de alta intensidad. Esos son datos de volumen. Y luego datos de volumen, pero más neuromusculares, podrían ser, en este caso, aceleración, desaceleración a más de 3 metros por segundo, sprints, contactos, los RHI, como mencionaba antes. Esos datos los vamos a usar también para evaluar la intensidad, tanto como el volumen como la intensidad. La intensidad. Bueno, estoy mezclando un poco el concepto de la intensidad, pero bueno, quedaos más con el volumen, ¿vale? Y luego, parámetros que vamos a usar de GPS para evaluar la intensidad de media por posiciones será en cuanto a carrera, porque voy a dividiros cuando evalúe tareas, voy a utilizar un parámetro para medir la intensidad de la tarea y luego lo voy a separar por intensidad de carrera o intensidad neuromuscular, porque hay tareas que tienen mucho trabajo solo de carrera, porque hay mucho trabajo de desplazamiento, pero no son a lo mejor tan de acelerar y desacelerar. Otras tareas que no, que son espacios más pequeños y hay mucha aceleración, desaceleración, o trabajos de defensa. Y hay tareas que lo tienen todo, ¿no? Entonces, pues a veces viene bien saber que algunas tareas tienen muy buenos números neuromusculares o de carrera y viceversa, ¿no? O a veces tienen las dos. Vale, en cuanto a las demandas de juego, como norma general, después de haber sacado un estudio del balón en juego, sacamos que de volumen lo que tenemos es que de media tenemos 35 minutos, de media no, de máximo, 35 minutos de bowling play. La distancia total solo del balón en juego son en torno a 4.200, esto es general, incluyendo delanteros y tres cuartos, no dividiendo por posiciones. A más de 7 km por hora, 3.000 metros. A más de 15 km por hora, 1.000 metros. Y los RHE como media tenemos 29. Este parámetro, cuando por ejemplo hagamos un día, queremos hacer un trabajo de alta intensidad de 15 contra 15 y en vez de 35 minutos hacemos 20 minutos netos, si hago una comparativa proporcional, puedo saber si he estado o no entrenando a la intensidad o a la intensidad de un partido, aunque yo haya hecho 20 en vez de 35. No sé si eso se entiende. Hago la medida proporcional, ¿no? Sí, clarísimo, Elio, clarísimo. Vale, perfecto. Vale. Y en cuanto a la intensidad, también sacando la intensidad media de las secuencias solo de balón en juego, sacamos que tenemos 115 metros por minuto para medir cuánto se desplazan. Un 17% de esos 115 minutos por minuto son a más de 15 kilómetros por hora, es decir, a qué intensidad están corriendo, ¿no? Corren, pero van a un 17% de esa distancia la hacen a más de 15 kilómetros por hora, te marca un poco la intensidad, ¿vale? Hacen 1,5 aceleraciones por minuto de alta intensidad y hacen 4 esfuerzos de alta intensidad por minuto. El HIE son High Intensity Efforts, es decir, cuántos esfuerzos hacen aceleraciones, desaceleraciones, sprints y contactos por minuto. ¿De acuerdo? Es un parámetro diferente que uso porque a veces los RHE, que es un parámetro que usan mucha gente, como lo que hace es meter en paquetitos los esfuerzos de alta intensidad. A lo mejor te pone que solo has hecho un RHE, pero de repente ese RHE tiene 20 esfuerzos. Entonces, como no separa bien cuántos esfuerzos ha habido, yo creo, bueno, yo no lo creo, lo creo obviamente un preparador físico
Yo lo oí en una charla del preparador físico de Highlanders, él usaba este parámetro y me pareció muy buena idea. No sé si tiene cuánta validez científica tiene, pero para mí práctica tiene, la verdad. Sé que a veces tienen que respaldarse las cosas con ciencia, pero a veces la práctica cobra más sentido, ¿no? Bueno, entonces con estos parámetros controlamos la intensidad de las secuencias de juego y con otro estamos controlando si la intensidad del juego en general, del trabajo que hayamos hecho, se parece al partido. ¿Vale? Bien. Y luego, por otro lado, cuando trabajemos también con el 15 contra 15 o con secuencias de juego, aunque sean juegos reducidos de 10 contra 10 o hasta 12 contra 12, también tenemos que tener en cuenta los ratios que os lo mencionaré al final, ¿de acuerdo? Bueno, por hacer algún ejemplo rápido en la situación en la que estoy, por ejemplo, en España Sub-20, estos son los datos que tenemos de Ball Play, la media dividido en delanteros y tres cuartos y los datos que tenemos, ¿vale? Esto nos daría, pues eso, nos da información para comparar cuando hagamos trabajo de 15 contra 15 o diferentes formas. Al final, cuando tienes que comparar más o menos lo mismo, ¿no? En el entrenamiento, si usas mucho el 15 contra 15 como herramienta de entrenamiento, te da una capacidad para comparar con el partido. Entonces, así estás sabiendo si estás entrenando con el volumen necesario de los diferentes parámetros, ¿vale? Porque, por ejemplo, si en un entrenamiento de 15 contra 15 te sale que no han entrenado a una intensidad muy alta, te saldrá que habrán hecho una distancia a lo mejor parecida o similar a la del partido, pero probablemente en los parámetros de intensidad, de carrera de alta intensidad, de aceleraciones o de metros por minuto, te van a salir más bajos, ¿no? Entonces, al final, al comparar, ahí tienes una herramienta para saber si estás o no entrenando a la intensidad adecuada. Bueno, entonces hemos visto más o menos el trabajo neto de un partido, pero ahora vamos a ir más a las secuencias. Es decir, vamos a intentar evaluar, vamos a intentar sacar una herramienta para evaluar la intensidad de las tareas. Y la intensidad, como os decía antes, se medía a través de los metros por minuto, de la distancia de alta intensidad, de las aceleraciones, de los esfuerzos de alta intensidad. ¿De acuerdo? Y para eso vamos a ir a por las secuencias. Entonces, podemos hacer varias cosas. Podemos analizar las secuencias más importantes del partido o más intensas y hacer una media y ahí ya tienes unos parámetros para comparar. Esa es una cosa que puedes hacer. Puedes ir a la secuencia más larga o las más largas de varios partidos y hacer una media y ver qué características y qué intensidades tuvieron. Y luego eso te daría, por ejemplo, una tasa o una intensidad media del juego, ¿no? Para comparar luego si estás o no entrenando a la intensidad adecuada. Y luego también puedes ir a las intensidades máximas, las secuencias más importantes o más intensas que ha habido, para saber cuál puede ser la mayor intensidad a la que pueden exponerse esos jugadores, ¿no? En cuanto analizas el juego, tienes eso analizado, tienes ahí tus medias y con eso, obviamente, os vuelvo a repetir, lo comparas. Puedes comparar la intensidad media o la intensidad máxima en función de lo que estés buscando en el entrenamiento, ¿vale? Al final os pondré unos ejemplos que creo que a lo mejor quedará más claro. Vale, por ejemplo, aquí tenemos un caso del club del Cisneros. Pues esto es un partido contra un rival y aquí tenemos la típica tabla de secuencias de juego. Aquí solo están cortadas las secuencias de juego, no se ven las secuencias de descanso y con cada secuencia de juego vemos que está los datos que ha tenido, la media de los datos de GPS, los metros por minuto, la distancia de alta intensidad, la distancia explosiva, los esfuerzos de alta intensidad y las aceleraciones, ¿vale? Las aceleraciones están aquí. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que os explicaba, cogeríamos las más importantes que tuvieran una duración mínima para elaborar una media que tenga sentido y de aquí, de estos datos, sacaríamos esa media y esa herramienta para comparar el entrenamiento. ¿Vale? Obviamente... Elio, discúlpame. Dime. No sé si a vos te figura el tiempo que va quedando, pero yo... No, ¿dónde lo pone? Pero deben quedar 4 o 5 minutos. ¿Sí? Pues lo voy a acelerar. ¿Ya ha pasado tanto tiempo? No, perdón. 10 minutos, 10. Está muy buena la charla, perdón, acá apareció. Quedan 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, vale, pues me apuro un poquito, ¿vale? Está bien, esto yo creo para que vos te puedas planificar. Gracias. Vale, gracias.
Bueno, pues veis, ¿no? Desde de aquí, de estos datos, de este análisis de diferentes partidos, vamos sacando la información que queremos sacar para luego comparar el entrenamiento, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos secuencias de 50 minutos, de 50 segundos, de 1 minuto, de 1 minuto 16, ¿vale? Estas son las herramientas que... de aquí sacaremos los datos, ¿vale? Es que no me quiero enrollar demasiado porque si no nos da tiempo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos otro partido, secuencias, aquí solo cogimos las secuencias más intensas, ¿vale? Por ejemplo, ponemos que de este partido hemos cogido las secuencias más intensas. Hacemos una media de cada uno de estos parámetros y estos parámetros, exactamente los mismos, serán los que usaremos para comparar el entrenamiento. Veis que aquí, después en rojito, pone intensidad de tarea, intensidad de carrera, intensidad neuromuscular. En este caso, aunque sea el partido, aquí yo ya estoy comparando con esta herramienta que ya he elaborado, en la que he metido todos estos datos a nivel en una media y está comparando esto con esto. Entonces vemos que hay secuencias que la intensidad por ejemplo, la intensidad de la tarea ha estado cerca del 100%, pero por ejemplo, de carrera no ha tenido una intensidad muy alta porque quizás la distancia de alta intensidad no ha sido muy alta, pero por ejemplo, la parte neuromuscular sí ha sido muy alta. Entonces vemos que la parte de aceleraciones, desaceleraciones y high intensity efforts ha sido muy alta. Entonces, en este caso sabemos que esta secuencia de juego ha sido de una manera. Si además tenemos al entrenador y al analista de vídeo, vemos la secuencia y vemos qué características tiene, pues también podemos elaborar juegos en las que se den esas características, que haya más quiebres, que haya juego al pie, que haya lo que queremos diseñar para que intentemos estar en esta intensidad. Os quería poner alguna secuencia para que vierais, porque obviamente tenemos secuencias de 1 minuto, 1 minuto y medio, pero puede darse secuencias de hasta 4 minutos y medio, como nos pasó hace unas semanas contra el Barça. Mira, que aquí está el partido, ¿veis? Por ejemplo, aquí tenemos una secuencia, esta es la primera parte, ¿veis? Este es el típico análisis de ball and play en el que metemos el tiempo de trabajo, el tiempo de secuencia y el tiempo de descanso. Siguiente secuencia, tiempo de trabajo, tiempo de descanso, ¿vale? Esto es todo el partido. Veis que esta primera parte no fue excesivamente intensa, no hubo secuencias excesivamente largas, aunque hubo algunos 2 minutos, pero en la segunda parte, de repente, los primeros 12, 15 minutos fueron súper intensos, ¿vale? En cuanto a los ratios de trabajo, mucha gente os habrá hablado que el tiempo de trabajo es 1,3, 1,4, un montón, unos ratios muy amplios, como que parecen muy sencillos. Pero realmente, si vamos a lo importante que es las secuencias más intensas del partido, que es para lo que el jugador debe estar preparado, para lo que le debemos preparar, vemos que los ratios de trabajo son mucho más intensos. Si vemos el ratio del partido en general, puede darnos, porque pues esto es un partido que hubo mucho ball in play, hubo 36 minutos, pero claro, de 80 y pico minutos no me da un ratio muy alto, me da un 40%, ¿no? No es mucho, pero si realmente vamos a las partes de alta intensidad, vemos que en este caso, por ejemplo, aquí tenemos 15 minutos de trabajo, estos son 10 minutos de ball in play, 5 minutos de descanso, 15 minutos en total, vemos que hubo un 64% de tiempo de trabajo, digo, de proporción de trabajo-descanso. Pero si vamos un poquito más en esta misma secuencia, quitamos un poquito y vemos, ¿veis? He quitado esta parte de aquí, ¿no? Cogemos esta parte, vemos que ha habido 8 minutos y 3 minutos de descanso. Ha habido 72% de tiempo de trabajo de descanso. Para esto es a lo que yo quiero entrenar a los jugadores. Yo quiero que estén preparados para repetir este tipo de ratios de tiempo de trabajo en cualquier momento del partido. Entonces, para eso, yo voy a usar entre el 60 y el 70% de ratios de trabajo los días, sobre todo de fatiga, y voy a comparar con estas herramientas que hemos sacado de las demandas del juego. Esta secuencia, por suerte, acabó en ensayo, o sea que fue súper exitoso, ¿no? Después de un tiempo de trabajo altísimo, de ratio de trabajo súper intenso, hacemos una secuencia de 4 minutos y medio y encima ensayamos. Vamos, me renuevan al día siguiente. Bueno, y a eso lo tenés que sumar la cuestión emocional, entonces, que haya Claro, terminado en try. sí, Porque esos exactamente. 4 minutos, si te llevaste un try en contra, no es lo mismo Claro, es que vos exactamente hiciste lo mismo. try. Exactamente, es fabuloso. Si queréis os puedo poner el vídeo para que lo veáis, pero bueno, no sé, vamos un poquito justitos de tiempo. Si os interesa, luego os lo pongo.
Bueno, más o menos os he explicado ya de dónde se sacan las herramientas. Sacamos volumen máximo de los datos de partido generales. Del dato de los ball in play, del tiempo neto de juego, sacamos comparativas de trabajo neto de 15 contra 15 entrenando con el trabajo neto de partido. Luego, de las secuencias de juego, de estas secuencias y de los datos que nos dan los GPS, sacamos herramientas para comparar la intensidad del entrenamiento, del entrenamiento con la intensidad del partido. Queremos saber si estamos entrenando o no por encima o por debajo de la intensidad de partido. Queremos saber si una tarea está por encima o por debajo de la intensidad de partido, ya sea en general, intensidad de tarea general, ya sea intensidad solo de carrera o ya sea intensidad neuromuscular. Esto siempre, obviamente, es más difícil de saber cuando las tareas son específicas, cuando son tareas de juego, o son talleres de toma de decisiones o es juego directamente, es donde realmente os cuesta. Obviamente, cuando haces un trabajo integrado de físico o físico general, obviamente es muy fácil saber si estás o no entrenando por encima de ciertos parámetros de carrera o de neuromusculares, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, aquí ya os pongo un ejemplo de cómo comparo, cómo usando estos parámetros de volumen de partido, comparamos el volumen de entrenamiento. Por ejemplo, aquí tenemos un volumen, un entrenamiento de alta intensidad en el que mi objetivo es que los jugadores estén al 110 de la distancia total a 7 km por hora, de la distancia a 100% a la distancia a 15. Bueno, aquí veis los parámetros, ¿vale? Esto es, estoy comparando la distancia que han hecho en el entrenamiento con el volumen máximo que han tenido en un partido en este parámetro, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, aquí ya tendríamos los jugadores, estarían aquí los jugadores, y aquí iría comparando si lo han conseguido o no. Como se ve, hay jugadores que sí que lo consiguen y hay otros jugadores que no lo consiguen. También me vale para saber si el entrenamiento ha cumplido o no el objetivo. Por ejemplo, en este entrenamiento veo que la distancia alta intensidad hacia 15 km por hora no lo hemos conseguido en la mayoría de los jugadores. ¿Por qué? Porque el entrenamiento no ha estado bien diseñado en algún aspecto, o que porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa que a veces el día de alta intensidad tenemos 3/4 de campo, medio campo, y eso ya simplemente con eso, aunque tenga mucho ritmo el juego, no va a generar distancia de intensidad. Entonces, muchas veces, ¿qué haces cuando sabes que pasa eso? Pues como sabes que pasa eso y estamos en un equipo amateur, tienes que complementar con físico, ¿vale? Entonces, aquí estamos comparando, eso es, volumen máximo de partido con volumen de sesión. Y me da estos parámetros. Y así sé si están cumpliendo más o menos o no los objetivos, ¿vale? Y luego aquí tenemos los parámetros de intensidad. Voy a comparar las tareas que va a haber en el entrenamiento con estos parámetros, con los metros por minuto, con la distancia de alta intensidad a más de 15, a más de 18, este es el ratio de aceleraciones por minuto. Bueno, no quiero hablar mucho con los parámetros, pero para que os hagáis una idea, comparamos parámetros de carrera con parámetros neuromusculares, ¿vale? Y así sabemos si están o no a esa intensidad. Bueno, esto es en cuanto a la planificación. ¿No? Voy a pasar rápidamente hacia las tareas para que lo veáis, ¿vale? Estos son cómo lo ponemos en la semana, pero si queréis le echáis un vistazo. Pero bueno, aquí vamos a por la tarea, a por el día de fatiga. Por ejemplo, el día de alta intensidad, ¿no? Día de fatiga, lo que hacemos es, les pongo unos objetivos esto está basado en la media de las secuencias de juego, tienen que estar a esta intensidad, por encima de 110 metros por minuto, 20 a 25% de distancia a más de 15, 1,5 estos parámetros. Además, la relación quiero que sea la máxima que se da en un partido, como os expliqué, de trabajo-descanso, por encima del 70%. Las secuencias, ¿cómo trabajamos las secuencias? Las secuencias nosotros, en vez de hay gente que trabaja con secuencias muy largas, de 3, 4, 5 minutos, pero nosotros en este caso lo que hacemos es pensar más en cómo son las secuencias realmente en el juego, las que predominan cuando son de alta intensidad, de largas, entonces son por encima de 60, entonces trabajamos con norma general entre 1 minuto y 2 minutos y recuperaciones cortas que correspondan con este ratio de trabajo. Y un volumen basado en el VIP. Normalmente, si estuvieras en pretemporada y fueras un equipo profesional, a lo mejor podrías llegar al 100% del VIP, del valor en juego que tienes en un partido, pero como no suele pasar, pues hacemos 20-25, ¿vale? Este sería el día de fatiga y este sería el día de velocidad. El día de velocidad, bajamos el ratio tiene que dar tiempo suficiente para descansar, las secuencias son más cortas, entre 30 a 45 segundos, y la intensidad de los parámetros